Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Estamos en el ombligo de la semana, como se dice. Hoy es miércoles. Un ombligo mojado, ¿eh? Así es. Porque continúa ha lloviendo. llovido mucho en el país y bueno, pero ya parece que está mermando. Menguando la cosa. Danilo, bueno, pues los temas en las últimas horas son los mismos. El tema de la mejoría, por ejemplo, en el caso del COVID, una mejoría. Bueno, Luis, se dice que ya tenemos el primer caso de viruela del mono. Sí, pero ese es otro tema, ese es otro susto que viene por ahí. Otro susto. Entonces, que le den seguimiento. Esta mañana yo veía a Bauta Roja, que fue ministro de Salud Pública, que estaba dando las pautas de más o menos qué hacer, el aislamiento que había que producir, en este caso, con la persona que... Ya en Puerto Rico hay 3 casos. Lo tienen en el hospital de la Fuerza Armada, Ramón de Lara. Sí. Y entonces él dice, bueno, pero ahí lo que hay que hacer es, esa persona vino, es un dominicano, pero vino de fuera, o vino. Entonces hay que darle seguimiento, establecer un cerco, si se quiere. Una especie de cordón sanitario. El cordón sanitario, pero establecer en qué avión vino, quiénes venían en ese vuelo. Porque tú no haces nada, porque todos los que venían en ese vuelo pueden tener... Pudieron haber sido contaminados. Haber sido contaminados. Entonces, la única forma, porque después, que no hay peligro. Aquí no se puede decir que tal o cual cosa no hay peligro, que tal o cual cosa está controlada. Hay que tomar las medidas preventivas del lugar, en este caso darle seguimiento. ¿Tú recuerdas cuando la pandemia no había llegado al país? Vino un ciudadano y en el este, por ahí lo tenían, y bueno, de ahí fue que vino para los fines el COVID, además de lo que después, él duró casi cuántos días allá en cuarentena, y una lucha tremenda, bajó muchísimas libras en el tiempo que duró ahí confinado, y después una ciudadana que vino también. Que esa la dejaron que se fuera con el novio. Esa la dejaron que se fuera, comenzó a saludar a los vecinos y los amigos, y a cherchat, se bebió hasta su trago y su cosa. Y salió con su novio a resolver. A cumbanchar. Entonces después ya tú sabes. Sí. Entonces salieron a recogerla después, cuando ya el caso había adquirido la categoría de riesgo y de preocupación. Claro. Entonces ojalá que no ocurra así. Pero en el caso de COVID, lo que decía la información era que habían disminuido ya en las últimas horas con respecto al fin de semana anterior, que se habían computado 300, ¿cómo es? 3,000 y pico, casi 400 y pico de casos solamente en un fin de semana. Ahí apareció el italiano. El italiano, ahí lo buscó el director Alex. Y el hombre rebajó muchísimas libras y ya tú sabes, se hizo famoso porque fue el que trajo el COVID aquí. Pero bueno, ojalá que en este caso haya el control. Dice Bauta, el ex ministro de Salud Pública, que no es tan contagiante, o sea, tomando las previsiones del lugar. No es que se pega porque no anda volando y se pega por los aires, así no es eso puede, pero claro, eso es bueno. Es un poquito alentador dentro del problema, pero yo no sé, porque si una persona que ya tenga los síntomas y que tenga, a menos que no fuera por ser dominicano y ya tenía establecido que venía para acá o qué sé yo, pero si él tenía ya, debió quedarse donde estaba. Así es. Y no traer ese problema, o a lo mejor no había descubierto. Yo supongo que quizás eso último sea la realidad. Por desconocimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, pero de todas maneras, en lo que seguimos, yo diría embelesado y pasmado, espantado, ya que uno no se asusta de nada, o no se sorprende por nada después de ver tantas cosas. Ayer decía el Ministerio Público que a través del órgano de persecución de la corrupción, que es el caso del PECA descubierto, el caso Melusa,
Operación Medusa era el caso sin precedentes en la historia del país. Bueno, es un expediente sumamente voluminoso. Entonces todos los días hay elementos nuevos. Por ejemplo, hoy dice, mira, con toda esa gente... 41 personas y 22 empresas. Ayer decía que eran 41 personas y 22 empresas. Bueno, pues hoy dice que hay unos 400 testigos, tiene el Ministerio Público, para blindar el caso de esta red mafiosa que fue detectada. Y cuando habla de blindaje, el Ministerio Público sabe a qué se atiene. Por más que brinquen y salten los abogados, que se están ganando su cuarto, porque estos son expedientes gruesos y por tanto el grueso que se echan en los bolsillos los abogados también es considerable. Le está yendo bien a muchos abogados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que viendo que habiendo en un solo caso unos 400 testigos, oír a tanta gente. Entonces, eso será terrible. Óyeme, y tú habrá que ayer... sesionar en el Estadio Quisqueya. En el Estadio Olímpico. O en el Quisqueya o en el Olímpico. Sí. No sé dónde será más espacioso. Pero lo cierto es que yo no sé a dónde vamos y hasta cuándo vamos a llegar con este caso. Pero lo que pasa es que, Danilo, que aquí todos los días uno, como ciudadano que se preocupa por estas cosas, las cosas institucionales, el país aspirando a un país diferente, a una sociedad distinta y más distante de lo mal hecho y de las cosas negativas. Uno ve con preocupación, con estupor y con muchísimas cosas más, sin tener que ponerse espejuelos muy especiales. Y por eso no sorprende ya nada, porque el caso es tan gordo y las evidencias son tan grandes y tan espectaculares que dice, pero bueno, ¿hasta dónde era que esta gente querían llegar? No, Luis, y uno oye historia porque tú y yo oímos anoche en uno de los programas en la red a un empresario que suministró cama contar una historia que uno se queda pasmado. Pero claro. Y dice, caray, si esto es cierto, solamente la mitad que sea cierto. Bueno, pero el asunto es que tú dices, bueno, si esto es cierto, el asunto es que el Ministerio, él y otros están colaborando con el Ministerio Público. Entonces, como yo decía ahorita, los abogados se ganan su cuarto y defienden a quien sea. Claro. Y en esas defensas, lo menos que ellos pueden decirle ya en última instancia cuando ven que el caso está perdido, bueno, declárate loco. Esa es una famosa estrategia de los abogados. Bueno, ahí llegan a cosas porque Gutiérrez de Santiago, ahí en los Estados Unidos, estaba comiendo sus propias heces fecales y lo han declarado insano mental. Entonces, pero no lo han declarado insano mental para quitarle la curura aquí. Exacto, todavía la curura sigue a su nombre. Pero si aquí le estaba comiendo. A lo mejor ese... Y recibiendo su salario. A lo mejor ese está cogido por donde quiera y entonces los abogados le dicen, bueno, declárate loco. Y claro. Ha comenzado a comer ciertas cosas. Evidentemente. Entonces, pero qué sé yo, los abogados que tienen eso como profesión y uno tiene amigos, familiares que son abogados, pero yo sé que hay abogados, yo he oído abogados decir que bueno, que hay casos que no lo defienden. Sí. La responsabilidad del abogado es defender cada vez que se presenten, pero hay casos que tienen sus cosas, Danilo, que cuando la gente tiene determinados principios, parecería que es muy duro asumirlos, y entonces comenzar a defender lo indefendible muchas veces. Por ejemplo, con respecto a ese empresario que fue para los fines extorsionado, lo menos que fue extorsionado. Sí, o sea, lo extorsionaron. Porque incluso él presentó... Según lo que revela allí. Es una propuesta que le dijeron después, esa está muy bajita, súbela para que...
poder recibir. No, una propuesta que dice, no, pero espérate, para sacar lo que hay que sacar, entonces esa propuesta está muy bajita. Entonces, dice, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Lo que le mandaron a poner, la friolera de 25 millones de 25 pesos. millones. Oye, para sencillamente porque había que sacar lo que se iban a robar. Y después de esos 25 le dijeron, pero espérate, que da otro chisme más. No, entonces resulta que le ponen que habían llegado que eran 25, lo que él subió. Pero entonces él le dice que no, que tiene que ponerle 33, que sé yo cuánto, 33 o que sé yo cuánto. Entonces le dice, pero no, es que a mí me dijeron que 25. No, porque yo cuando entonces creía que a él ponerle X cantidad, dice, no, pero vamos a hacer una cosa, de los 25 ponle 28 y medio. Y entonces él después dice, bueno, pero imagínate que uno va a hacer. Así es. Porque está cogido por la Guardemont. No, ya había hecho inversión. Había hecho inversiones. Y cuando dice cosas. que había un momento que él estaba trabajando con su dinero hasta un punto, dice, porque yo tampoco iba a quebrar. Y bueno, él echó muchísimos pleitos allí porque dice que eso... entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué tú le das credibilidad a esas versiones? Bueno, porque el Ministerio Público le dio la credibilidad. ¿Por qué? Porque él tiene grabado... Sí, él grabó todo. Las conversaciones, la entrega de parte de ese dinero en efectivo, de parte de ese... Bueno, y hubo uno que fue en cheque. Sí. Incluso él se extrañó que le recibieran el cheque. Ese cheque lo tiene el Ministerio Público, la copia de ese cheque. El Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene las grabaciones, los testimonios. Señores, recibían el dinero en el sótano del edificio de la Procuraduría de la República. Eso queda, el sótano queda en el mismo edificio donde funciona la Suprema Corte de Justicia. Porque recordemos que el viejo edificio de la Procuraduría está detrás del Senado del Congreso, detrás del Congreso de la República. Ahí está el viejo edificio de la Procuraduría. Ahí funcionan las cortes, las distintas cortes, los distintos tribunales, y entonces, y demás empleados de la Procuraduría. Pero la titularidad, o sea, la oficina del titular de la Procuraduría, tiene su sede en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Repito, solo de la Procuraduría, quien está allá en el edificio de la Suprema, el edificio nuevo que pertenecía a Agricultura, que se quemó en los tiempos de Tito Hernández como ministro de Agricultura, allí está la Suprema Corte de Justicia y un despacho que tiene la Procuraduría de la República. Pero la parte de apoyo, la parte burocrática, la parte administrativa está en la vieja sede, que está detrás del Congreso. Detrás del Congreso exactamente. Esto queda al lado del Congreso, el edificio de la Suprema. Bueno, pues mira, en el parqueo de ese estacionamiento del órgano que hace justicia o debe impartir justicia en sentido general, allí recibían el dinero. Entonces, lo dice este ingeniero, él se llama Moisés Rodríguez, creo que es. Sí. Su compañía es Smart. Moisés Rodríguez. Moisés no, Ulises Rodríguez. Ulises Ramírez, yo le cambié el nombre, es Ulises Ramírez. Ese joven profesional narra las peripecias, las discusiones, dice que allí había un equipo montado, había toda una logística, y hablaban, no, que el número uno o el número dos, pero generalmente mencionaban el número dos. El número dos era la persona que está actualmente en España. Que está en España, no sé si tomando vinos allá. Sí. Era quien lidiaba con estas cosas. El jefe de manejar era una persona que venía con Jean Alain desde cuando él estaba en CRD. En el centro de exportaciones.
Bueno, ahí está. Esa es la imagen del empresario al que nos ese es estamos el empresario. Entonces, estaban diciendo uno de los abogados de que bueno, él se la va a tener que ver con nosotros, que eso no deja de ser una amenaza. Él se la va a tener que ver con nosotros. Él sencillamente se está defendiendo, él está colaborando con el Ministerio Público y él dice que tiene todo grabado. Dice él, yo llegué en un momento determinado, yo dije, bueno, pero ven acá, esta gente, ¿hasta dónde es que van a llegar? Esta gente están actuando como si el dinero, como si fuera su dinero lo que estuvieran manejando. Entonces, Danilo, oyendo todas estas cosas, cuando él decía que había una tipa que sin ser ingeniero era en el área administrativa la que le metía a los mochos a ellos. Porque ya querían que Danilo, antes de irse, de entregar poder, inaugurara la cárcel, la nueva cárcel, sin estar terminada. Entonces, unas camas que iban a instalar allí, querían que esos pesan como, dice, una cosa que pesa como 300 libras. Entonces que había que, dice, no, que aunque eso estuviera lleno de agua, que ellos querían que subieran las camas. Había que unas soldaduras, unas cosas que, dice, con todos los riesgos del mundo, que que eso había que hacerlo. Y entonces esas camas que las instalaran a pesar de las inclemencias del tiempo y que, entonces, porque entonces después iban a exigirle que la volviera a pintar. Y dice, pero entonces ya hay una inversión, un gasto doble. Sí, hay un costo. Un costo adicional. Y entonces, pero que esto era una cosa que en un momento determinado, ¿cómo era que se llamaba el hombre? Cano. Cano, el que está en España. El número 2, ellos hablaban del número 2. Sí. Bueno, pero hubo un momento en que él dio un dinero. Él dio un dinero que creo que fue, no sé si fue con el tema del cheque. Que por suerte que él dio el dinero de cheque. Que entonces dice, no, pero que mira, que entonces no, pero eso es lo que había que sé yo, que pero entonces ahora lo de nosotros. Pero de qué nosotros. Dice que nosotros. Entonces, el asunto fue que él armó el lío, según lo que plantea, armó el lío varias veces y evidenció, dice, porque ahí lo que hubo fue un tumbe sobre otro tumbe. Claro, a él le están ellos tumbando, mismos se estaban dando tumbes. O sino que internamente los que manejaban la claque a los niveles intermedios, en un momento dado le dieron un tumbe para los fines porque habían cogido un dinero que se supone que iba para el número 2. Ese es el número 2, ese que aparece ahí en la fotografía. El número 2 que está en España, él está fuera del país. ¿Lo han solicitado en extradición? ¿O por qué es que está allá? ¿Lo mandaron a beber vino para allá? No, el hombre fue a ponerse en resguardo, parece. Bueno, pero ya tú sabes que según los compromisos, los acuerdos internacionales, sencillamente... Hay que pedirlo en extradición. Nada más hay que pedirlo en extradición y entonces la Interpol se encarga de buscarlo. Así es. O sea que eso no es una cosa del otro mundo. Yo no sé por qué, si el Ministerio Público lo ha solicitado ya o qué ha pasado ahí, pero se supone que probablemente por las muchas ocupaciones en otras cosas o estaban esperando que avanzaran las investigaciones. Pero lo cierto es que el Ministerio Público insiste en que tiene el proceso con estos 400 testigos, tiene el caso blindado. Entonces ha dicho otras veces así, y eso entrará ahora a juicio de fondo y demás. Pero yo que dije ahorita lo del abogado, Danilo, que los abogados son capaces de cualquier cosa en su plataforma de montaje de defensa, porque le dicen, no, ese tipo, ese es una lacra. O sea, pero ¿cómo tú le...? Oye, y puede haber una lacra mayor. Puede haber una lacra mayor. Que los que lo estaban extorsionando. Que lo estaban extorsionando a él, o que montaron todo ese tinglado de corrupción para estafar al Estado vulgarmente como lo hicieron. Entonces, por eso que yo te digo, quienes dirigieron y orquestaron esa estafa en perjuicio de los recursos públicos, en perjuicio de una sana administración, en perjuicio de un ejercicio transparente, de un ejercicio pulcro que se respetara realmente. Cuando yo veo que gente que están de una forma u otra, si no comprometidas directamente, pero por lo menos compromisarias por comisión o por omisión. Estoy hablando de un
partido de gobierno, de un equipo de gobierno, porque yo no te voy a decir que todo el mundo allí tuviera las mismas responsabilidades o tuvieran igualdad de responsabilidades, Sí. pero realmente allí fue una cáfila mafiosa que se instaló en el poder y que sabemos que instalados en el poder hicieron lo que les dio la gana con ese poder, dividieron el partido, fuñeron el país en muchísimos sentidos, a pesar de la obra material que en determinados aspectos fue positiva. Pervirtieron muchísimos procesos. Pero pervirtieron las instituciones, Sí, señor. dañaron las reputaciones, dañaron la moral y la imagen de ese partido y del país. ¿Y qué decir? ¿Qué más decir? Entonces esa gente tiene el tupé, participaron en un proceso electoral, hicieron trampa en el proceso convencionario interno, se robaron un proceso interno y se querían robar unas elecciones también. Si no se plantan en dos pies y en un momento determinado, por ejemplo, cuando el presidente Leonel Fernández dice, yo me voy de aquí, y dice, y es para afuera que van, lo dijo, utilizó esa expresión. Entonces, y leyó unos pasajes de la Biblia y varias cosas, y se fue de ese estercolero, se fue de allí. Y bueno, pero el partido se dividió, ya sabemos la historia, y entonces esa gente que no tuvo parámetros en nada, o quieren tener ya el país lo echó de allí, lo echó del poder, y esa gente quieren envalentonarse. Esos son los que hablan de que para afuera que van también, y de que no saben gobernar. Oye, y no saber gobernar es hacer lo que hizo Jean Alain en la Procuraduría. Se supone que el lugar de donde deberían establecerse las acusaciones y encaminarse los procesos para que se castigara la corrupción y lo mal hecho en sentido general. Entonces desde allí era que había todo un montaje para traficar con todos esos recursos del Estado en beneficio de particulares. Eso fue allí solamente, pero en cuántas otras instituciones. Ahí está el PECA, ¿cómo se llama? El FONPER. Ahí está instituciones en el orden económico, financiero. Allí están 50.000 instituciones que están con gente que pervirtió todo. Así es. Entonces, y finalmente ahí está una claque de gobierno, un equipo de gobierno, una parte preso, otros huyendo, otros buscándolo, y otros acusados, familiares del entorno presidencial, gente del entorno presidencial. Entonces, ¿qué es lo que me quieren decir? ¿Con qué autoridad moral? Porque aquí nadie renuncia. No. Aquí nadie renuncia a nada, porque por lo menos tú lo ves que en España, en muchísimos sitios donde la gente se respeta un poquito, renuncian los candidatos y los políticos y los presidentes cuando en un momento determinado se les tranca el juego. Y renuncian hasta de los partidos y pierden las elecciones. Exacto. Con perder las elecciones. Sí, ya. Y ya, se van para su casa. Sí. Y cuando están incriminados en tales o cuales situaciones, renuncian y se ponen a disposición del escrutinio público o de la justicia o de la sociedad. Pero aquí no. Aquí entonces se envalentonan y al otro día están diciendo, no, los que no sirven son los que están. Y que demuestre que ellos sirven. Y cualquier cosa que se va a hacer, no, eso es retaliación política. No, y nosotros volvemos. Y que esto no lo saben hacer y que esto lo están haciendo mal. Entonces, ven acá. Yo me pongo a ver, y yo he visto últimamente, porque cada cosa en su sitio. Yo he visto una cantidad de gente que está quemando cosas de Luis Abinader. Yo creo que hay gente que trabajó, que todavía está afuera. Hay otra que no hizo nada, que está adentro. Pero, señores, eso pasa en todos los gobiernos, que unos trabajan y otros después van al gobierno. Entonces yo veo quemando... ¿Tú sabes que en el caso del PLD, mucha gente que construyó ese partido nunca estuvo en el gobierno? Exactamente. La mayoría de los buenos no estuvieron en el gobierno. No. Los habilidosos, los tramposos,
los mafiosos estuvieron en el gobierno, o muchos que llegaron y se metieron en el gobierno, y entonces después le sacaban la lengua a los que trabajaron, incluso que eran de otros partidos. Yo conocí casos de gente que estaba en otro partido y de ¡pam! Se encaramó. Y después... O sea, que hay gente que tiene habilidad para saltar de un lado. Salta y se queda, brincó y cayó en el gobierno de turno. Entonces, bueno. Entonces, así mismo hubo mucha gente que trabajó, por eso la queja de gente de la base, de que no está trabajando. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el PRM yo no creo que era tanta gente como para que los cargos no alcanzaran. El tema está en que todo el mundo dijo ahora que todo el mundo era del PRM. Y no es así. Porque el PRM no era mayoría. Como cuando el PLD llegó al poder en el primer gobierno, que no eran tantos PLDistas, los cargos 18.000 miembros tenía el partido. Bueno, sacó 18.000 votos la primera vez que participó en elecciones. Sacó 18.000 votos y después... Pero era un partido de 18.000 militantes. Ah, bueno. Entonces, entonces sacó votos según los militantes, entonces votaron ellos solos nada más. La vez que sacó 18.000. No, porque en ese momento. Las primeras elecciones sacó 18.000 votos. Las primeras elecciones no tenían menos de 18.000 militantes todavía. Bueno, entonces, después, Danilo, los cargos se fueron llenando con gente que vinieron llegando de todas partes, pero había empleo para todo el mundo en ese momento, porque comenzaron a votar y a abrir espacios, y no eran tanto ellos. En el caso del PRM, yo no sé por qué esas quejas, porque todo el mundo dijo que hizo y que ahora lo dejaron fuera, y yo creo que hay mucha gente que está criticando y vociferando que probablemente sea de la parcela del frente, que se hace pasar como PRMista para hacerle un lío al gobierno. Yo no dudo eso, porque tanta gente trabajó, si ellos no eran tantos. Eso se parece como cuando la guerra de abril, Danilo, dijo que todo el mundo era comandante, todo el mundo dice que perdió la guerra, con tanta gente huyendo. Hubo comandantes que sí pelearon, y gente que no era comandante que se comportaron como generales. Hubo ciudadanos aquí, civiles, que nunca habían cogido un arma, ni de mito, y sin embargo le echaron mano allí a un fusil y se fajaron como tremendos generales. Pero ¿cuántos supuestos comandantes o gente que peleó la guerra y que tiene méritos y que sé yo? Es un cuento de camino. Entonces aquí hay mucha gente bultera. Pero de todas maneras, este expediente, esto no fue bulto. Yo lo que creo es que ellos sí están haciendo un bulto nuevo ahora para presentarse como los angelitos, los niños de teta, o los angelitos bajados del cielo, que no hicieron nada, para quererse ofertar al electorado de nuevo. Y dije, pero mira, no es verdad que después de tantas diabluras y en tan poco tiempo, porque en política puede pasar cualquier cosa, pero en tan poco tiempo, que venga a aspirar y a esperar que puedan ser gobierno en lo que viene. ¿Quién le ha dicho a ellos que van para el poder? Ese partido va camino a lo que se ha convertido el PRD, el Partido Reformista, que si quieren algo, si les toca algo, un partido bisagra, apoyar en un momento determinado, en una coyuntura determinada, lo que quede de ese partido. Porque en sentido general, yo no voy a decir que solamente lo que servía, porque los partidos políticos cuando hay esos cambios así se va de todo, o entra cualquier cosa. Pues yo no voy a decir que nada más se fueron los buenos. Porque ellos están haciendo su lucha, Luis. Bueno, es legítimo que se defiendan, Danilo, pero que se defiendan con determinada, delicadeza. Porque lo primero es que hay que airear estas cosas. Y que no quieran estar, porque por ejemplo ahora hubo unos programas sociales allí del actual gobierno, como hay mafiosos en todas partes, que se prevalen de cualquier situación, cogieron los dineritos que le estaban dando a los programas sociales, hicieron un fraude grandísimo. A esos que agarraron ahí, esos tipos que cuando iban los infelices a buscar su chelito a los colmados, le decían, no, pero ya tú no tienes nada en la tarjeta, que les venían, les esquimaban los guardias. Esa gente que le metan un carcelazo
que le pase peor que lo que le está pasando a los de Haití, que están trancados ahí, que de eso vamos a hablar ahorita. Ajá. Vamos ahora en la pausa porque hemos hablado un poco y no hemos quedado un solo bueno, tema. después de todo el tema haitiano, pues mañana se cumple un año más del magnicidio en Haití. No, parece que la cosa está en el limbo. Así es que está, en el limbo. Ahí está Moïse, el presidente El difunto Moïse. Sacrificado. Pero vamos a la pausa, director, y volvemos de nuevo con ese tema. Que el que viene al Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez, siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años.
Bueno, hablamos del presidente Moïse. Como tú decías, Danilo, ese caso está en el limbo. En un limbo. En un limbo. Se va a cumplir mañana un año. Y entonces agarraron presos, enjuiciaron unos cuantos policías. Esos son los que están acusados. Pero el cabecilla de ese magnicidio no se conoce todavía. No hay autor intelectual. El autor intelectual o responsable más o menos importante, no se sabe. Ahí inicialmente hubo versiones en distintas direcciones. Una de esas direcciones era de que quien tenía o debió tener alguna responsabilidad en eso era el señor aquel Joseph, no recuerdo cómo se llama, el que era... Ahí están los colombianos. El que era primer ministro. Claude Joseph. Claude Joseph, que era primer ministro y entonces le echó mano al poder. Él fue canciller. Era canciller. Y entonces quiso hacerse primer ministro. Entonces cogió ante el vacío de poder, quiso echarle mano al asunto, pero duró menos que una cucaracha en un gallinero, como diría el profesor Bosch. De allí lo sacaron y entonces, pero él quedó enrolado en el gobierno y entonces a quien el presidente Moïse tenía para escoger como primer ministro, que ya lo había anunciado, era Ariel Henry, que después de ciertos escarceos, finalmente fue quien asumió. Yo no sé si él ha podido gobernar, porque allí nadie puede gobernar. La crisis de Haití sí ha seguido ampliándose a unos niveles terribles. Y hablábamos fuera de cámara, yo te conté de una noticia espantable, para mí dantesca, que vi de prisioneros haitianos que se están muriendo de hambre. Algunos ya están condenados a morirse de hambre. Antes de la parte de los prisioneros, ya estos otros que aparecen, son prisioneros esos también. Son colombianos, los pero colombianos. Ya esto en otra condición. Estos que estaban en la gráfica anterior son colombianos, una buena parte, que fueron contratados para el magnicidio, pero ellos fueron, algunos de ellos dicen, incluso sus familiares, dicen que fueron engañados. Ellos fueron contratados para un servicio y se encontraron con una encerrona que le costó, hasta ahora no le ha costado la vida, pero por lo menos le costó la prisión. Le ha costado la prisión y la están pasando mal. Y la están pasando muy mal allá, sin ninguna garantía, sin ninguna condiciones de nada. No sé, el gobierno de su país, no sé qué gestión habrá hecho, con quién la ha hecho, porque como en Haití hay poco o ningún interlocutor, no hay con quién negociar, con quién hablar. No, en Haití hay nada, solamente violencia, muerte y miseria. Por donde quiera. Entonces esta gente cayó en una trampa, en una encerrona. Ellos creyeron que iban a hacer otro servicio. Así es. Y entonces se encontraron en una encerrona. Y eso es lo que plantean gente que tenían experiencia militar. Entrenado como fuerzas especiales. Como fuerzas especiales, gente entrenada, y se vio metido en una encerrona. Y todavía esa es otra parte que también está en el limbo. Porque esta gente, si se determina que no tuvo responsabilidad, sino que ellos fueron objeto de... Casi un señuelo. Fueron señuelos para los fines, que ellos no tenían que ver directamente en responsabilidades. Entonces debieron haber... mínimo devolverlos a su país, aunque su país se encargara entonces de someterlo a algún juicio de alguna naturaleza, no sé, o no sé qué le cabría a ellos allí, porque ellos fueron a hacer un trabajo, pero un trabajo sucio. Como quiera que fuera a hacer algo limpio, porque no fue un templo que ellos iban a hacer, ninguna misa iban a participar de eso. De hecho, mira las armas y demás que le incautaron. Entonces, y pensar que esa gente, una parte de ella pasó por aquí, estuvieron aquí, por aquí. Pasaron primero por República Dominicana. Entonces, bueno, pero eso quedó en el limbo. Y este señor, Claude Joseph, ¿cómo es que se llama? Claude Joseph. Ese señor se entendió que estaba detrás de este golpe de Estado y que era responsable. Y sin embargo, el tiempo fue pasando, él fue burlando la situación y nadie lo ha acusado directamente. Y ahora, como no lo han acusado a él y no hay a quien acusar y ya el presidente murió, bueno, pues ya eso ha quedado sencillamente en el limbo.
es lo que dice el periódico. Dice que mañana se cumple el primer año del asesinato. Las investigaciones y el proceso judicial de ese caso siguen en un punto nulo. Bueno, de hecho el fiscal salió huyendo, el primer fiscal que designaron, dijo que su vida corría peligro, que no había garantía de que él pudiese seguir el proceso, y él creo que el que está encargado está actuando más con miedo, con muchos miedos. Mira la carita de sinvergüenza que tiene ese tipo ahí, el gordito ese que es el que traicionó al presidente Moïse y ahora ha querido pegarle en los cables a nosotros como país. Sí, sí. No, él tiene una política tiene una política de tractar a la República Dominicana, quiere hacer política sobre la base, montarse en una ola de crítica y aparecer simpático al pueblo haitiano, a ver si montado en esa ola le da algún resultado a futuro, algún beneficio político. Pero realmente ese es un carita de sinvergüenza que realmente no fue leal en su país a su presidente y mucho menos puede esperarse que pueda hacer buena cosa para la República Dominicana. Esa cosa la tuvimos o la tuvieron ellos como canciller. Sí. Imagínate, como canciller. Y entonces aparece hoy día como francotirador cada cierto tiempo lo que está disparando para acá y entrometiéndose en la situación interna nuestra sin ninguna consecuencia hasta ahora. Ojalá que el futuro de Haití no nos depare o a ellos le depare una cosa así como autoridad en esa nación. Que por cierto, tú decías, y por ahí tiene el director las imágenes, la prensa internacional se hizo eco de una situación sumamente penosa, dantesca y lamentable. Lamentable. Esos son prisioneros haitianos que fíjense cómo se resaltan los huesos. Muchos de ellos están condenados ya a morir de hambre, porque han sido privados de alimento, agua y todo. Pero han sido privados de alimento y agua porque no, eso es criminal, como quiera. Yo no sé qué calañas serán esta gente, pero bueno, si están presos no lo pueden condenar. ¿Es por falta de esos alimentos? Por falta de alimentos. ¿O es que también como parte de la prisión los han condenado? No, por falta de alimentos. En Haití no hay nada, Luis, en estos momentos. Pero eso es un asunto para que la comunidad internacional... Debería la comunidad internacional intervenir porque ellos deben morir de cualquier cosa, pero menos de hambre. No. Es verdad. Deberían no ser así. Debería no ser así. Muere de hambre decenas de presos en Haití por la falta de comida y de agua en las cárceles. Sí. Esa es una situación que por simple derechos humanos... Elemental. Elemental eso. Debería ser objeto de un tratamiento por parte de esa comunidad internacional que tanto el presidente, bueno, todos los presidentes, habló en su momento el presidente Fernández, hasta habló Danilo Medina en la comunidad internacional de eso. Habló el presidente Abinader indistintamente. El presidente Abinader ha tenido una posición muy coherente. Tema. Entonces, todo el mundo ha hablado y pocos han hecho. Sí. Pocos o ninguno han hecho, excepto lo que ha podido hacer y sigue haciendo todos los días República Dominicana. Así es. Director, vámonos a la última pausa. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece,
sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Ayer Danilo declaró al presidente de la República por decreto de utilidad pública los terrenos y lo que es Antigua Española. Antigua Española, hotel que queda en la Avenida Independencia, esquina Abraham Lincoln. Yo creo que Hotel Española, Hotel y Casino, eso queda ahí en... Yo creo que está funcionando ese hotel. El casino. El casino solamente. El casino solamente. El hotel no. Entonces el de al frente, el Hotel Santo Domingo que queda al frente, ese está, que eso era está cerrado. Propiedad de Golfa Muerte, ese estaba cerrado. No sé por qué lo tendrán cerrado, por razones económicas. Pero bueno, este hotel, eso tiene un espacio grandísimo. Entonces la idea de esto es comprar eso, son unos 30 solares que hay ahí. Sí. Eso llega Acuérdate que había un campo de polo ahí. Ah, yo no me acuerdo, yo estaba muy chiquito. No, yo lo he visto por foto, pero yo estaba en Santiago. Bueno. Yo estaba aquí, pero yo no... No caminaste por ahí. Estaba chiquito para caminar por ahí en esos tiempos. Yeah. Bueno, pues el tema es que ahí, eso fue en su momento un hotel estelar. Sí. Y yo llegué a entrar hace unos años, cuando todavía eso estaba funcionando, y hace mucho tiempo que, bueno, como tú dices, que lo que está funcionando del lado de atrás es el casino. En esos terrenos dan a la esquina Correy Cidrón. Sube a la Abraham Lincoln, sale a la Independencia y a la Correy Cidrón. Esquina Correy Cidrón, que ahí está, entonces, una parte la habilitaron para una estación del metro. Así es. Entonces, ahí hay un terrenal tremendo. Y entonces, justamente se ha ubicado ese sitio como adecuado para la construcción, el levantamiento allí de un centro de convenciones, que el presidente de la República, como parte de la proyección internacional del turismo, participando en la feria Fitur, que todos los años se celebra en España, en esta oportunidad y dándole apoyo al sector turismo en función de el retorno que eso tiene para la economía del país, prometió allí la construcción de este centro de convenciones. Aquí hay muchos centros, no tantos, pero hay muchos centros para hacer eventos, centros de eventos. Uno de los últimos construidos fue uno que hay en la Cancillería, pero eso es más bien para, yo diría en sentido general, para el uso de la Cancillería. Básicamente para actividades de la Cancillería. Aunque otras organizaciones lo utilizan, se lo prestan en algunas ocasiones. Pero el que uno sepa, el principal centro de convenciones que hay aquí está en Bávaro. Eso creo que en Sanssouci hay uno que inauguraron. No, pero ese es el centro turístico del puerto, el puerto turístico de Sanssouci, que lo han habilitado en ocasiones, lo utilizan para algunos eventos, pero eso no es apropiado. No es propiamente un centro de convenciones. No necesariamente. Entonces,
pero que el del este, en Bávaro, eso está muy lejos. Es aquí, como capital de la República, debe ser en Santo Domingo que haya ese centro para que pueda realmente celebrar grandes eventos y en algún momento hacer, ¿por qué no? La feria de turismo en algún momento pudieran hacerla aquí y convocar, hablar con el gobierno español, intercambiar en algún momento, hacer eso aquí, pienso yo. Entonces, que no habría las facilidades. No, además, Luis, con una ley que ha aprobado y con un proyecto que hay de convertir nuestro país en un hub logístico del Caribe, un centro de esas dimensiones, pues haría que sea un espacio donde se puedan celebrar eventos regionales de importancia. Claro. ¿Y qué mejor lugar que ese? Un punto estratégico de la ciudad, porque al estar esto ubicado en Independencia, Abraham Lincoln, próximo a una esquina apenas del malecón, y entonces la Abraham Lincoln que te pone en conexión con la parte en línea directa por la Abraham Lincoln, por la calle, por la José Contreras. No, por donde quiera. O sea, es una forma de ubicarte, ponerlo en un sitio. Hay otros hoteles en el malecón, de manera que si tuviésemos muchos invitados internacionales, habría facilidad. Líneas de automóviles, líneas de metro. O sea, tiene una línea del metro del lado atrás, en el patio va a tener una línea del metro en el patio. O sea que realmente es el punto estratégico número uno para este tipo de establecimiento. Y entonces yo creo que el país lo necesitaba, así como siempre hemos dicho que necesita una línea bandera y necesita un avión presidencial. Necesitaba también, o necesita, porque todavía no se ha hecho. Ahora hay que ver, compensar, el Estado tiene que hacer los arreglos del lugar. Dice que los terrenos del Hotel Hispaniola, propiedad de la empresa Palmeras Comercial S.A., fueron declarados de utilidad pública mediante el decreto 296-22 por el presidente Abinader, con el fin de construir en esa porción de tierra el Centro de Convenciones de Santo Domingo, un proyecto que fue pactado el pasado mes de enero durante la celebración de la Feria Fitur en Madrid, España, y que contará con la asesoría del grupo IFEMA. ¿Quién es el grupo IFEMA? ¿Eso es de fuera? No Entonces, sé. bueno, de todas maneras... Creo que es un grupo español que se especializa en organizar actividades importantes. Bueno, de todas maneras, esto se va a construir con fondos del turismo, o sea que de alguna manera, no sé si el presupuesto del turismo o como dice fondos del turismo, o sea que esto en alguna medida o en principal medida va a estar bajo la égida del Ministerio de Turismo. Que uno tiene que reconocer que el turismo ha tenido su repunte en la persona del síndico el ex síndico David Collado. David Collado, yo no sé si fue buen síndico, él logró muchísimas cosas, pero yo sí sé que hasta ahora, y hasta prueba en contrario, se perfila como un extraordinario ministro de Turismo. Eso es lo que yo veo. Somos IFEMA Madrid. Es una empresa española. Sí. Es el primer operador de España y uno de los más importantes de Europa dentro del Círculo Internacional de Industria Ferial y congresual, dice. Sí. ¿Y esos muñecos que pintan ahí, el director? Parece que creo que es el Centro IFEMA de Madrid. Sí, ese es como el logo de la compañía. Ok. Bueno, sea lo que sea, lo importante es que esto se haga. Y yo te digo, yo creo que David Collado, como parte de los acuerdos aquella vez cuando se movieron las fichas para lo que fue el proyecto presidencial de Luis Abinader. Recordemos que David Collado en un momento determinado estaba aspirando por ese partido, incluso creo que hasta por otro de fuera. Y en algún momento se atribuyó que había sectores
empresariales que están detrás de él, que lo estaban queriendo auspiciar a él como candidato presidencial. Otros pensaron que había presiones también para que a él lo llevaran como candidato a la vicepresidencia, pero no, por las mismas razones de presiones y de aspiraciones, no era el mejor candidato necesariamente. No. Ahora hay un proyecto alrededor de él. Para Luis Abinader, porque había un proyecto alrededor de él, porque entonces iba a estar aspirando desde adentro y eso iba a ser un problema. Entonces yo creo que como parte de las negociaciones le resultó mejor tanto al gobierno como a él, o al presidente Abinader como a él, como a los empresarios que están detrás de él, que se ubicara en el sector turismo. Porque yo tengo entendido de que también hay hasta algunos negocios de tipo turístico que andan por ahí. Entonces, bueno, beneficios para uno y beneficios para otro. Beneficios para el país, para el gobierno, y beneficios para ese sector turístico que está detrás, o empresarial que está detrás de David Collado. Lo que ha sido, lo que se ha convertido el turismo, y uno piensa y recuerda las muchas bromas que le hicieron a Ángel Miolán cuando dijo que el turismo podría ser una gran empresa, una gran industria. Él fue quien definió el turismo como la industria sin chimenea. Claro. Que después se mofaban algunos de esos dominicanos los dominicanos siempre hacen bromas. Como siempre bromean. Ahora hacen memes, antes bromeaban. Sí. Ahora más que bromean con los memes, ¿verdad? Que decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Míralos ahí, Miolán no existe ya, pero existe en sí. Y el resultado de lo que él pronosticó. Así es. Fue un visionario. Es la mejor industria sin chimenea, porque la que tiene chimenea, el gas está muy caro, o pela, o no hay. Así es. ¿Verdad? Nos vamos entonces. Nos vemos el viernes.